quiero hacerle una pregunta, y mientras le hago esta pregunta, quiero que se quede con la pregunta en su mente mientras pasamos el texto. La pregunta es lo siguiente: ¿eres un discípulo de Jesús? ¿Okay? Si no, este texto te va a decir lo que es un discípulo de Jesús. ¿Eres un discípulo de Jesús como lo define Jesús? ¿O eres un discípulo de Jesús como lo defines tú? Si no, este texto va a corregir cualquier malentendimiento que tenga usted o yo de lo que significa ser un cristiano y lo que significa ser un discípulo de Jesús. Es decir, es probable que tengamos una definición del cristianismo, o es probable que hemos llegado a conocer a otros que se dicen ser llamados cristianos o seguidores de Jesús. Pero aquí Jesús define lo que es cristianismo, y Él define lo que es un seguidor, un discípulo de Jesús. Y si por alguna razón usted o yo tenemos una definición deficiente o tenemos un mal entendimiento de lo que es ser un cristiano y un seguidor de Jesús, entonces mediante la palabra nosotros vamos a abandonar cualquier mala enseñanza o mala interpretación o deficiencia de lo que es ser un discípulo de Jesús. Y si usted pone fe en Jesús, lo va a seguir. Y lo va a seguir tal como lo define Él, ¿verdad? Entonces, esas son mis preguntas. ¿Eres un discípulo de Jesús? Y segundo, ¿eres un discípulo de Jesús que define lo que significa seguir a Jesús como Él lo define? ¿O hemos creado nuestra propia versión del cristianismo y del discipulado? Este texto definitivamente se trata de seguir a Jesús. Mire el versículo 19 conmigo bien brevemente. El versículo 19 dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Mire el versículo 22. Jesús le dijo, este es a otro discípulo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mire el versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. El autor de este escrito no nos está dejando confusión en de qué se trata este pasaje, esta porción de las Escrituras. Esta porción de las Escrituras se trata de seguir a Jesús. Este es el punto del pasaje. Y cuando usted y yo leemos el Evangelio de Mateo, encontramos que este no es el único pasaje que nos enseña de lo que significa seguir a Jesús. Tal vez usted se recuerde, y si quiere tomar apunte de esto, tal vez usted se recuerde de Mateo 4, donde el Señor Jesucristo va por el mar de Galilea y encuentra a dos hombres. En Mateo 4 encuentra a Pedro y su hermano Andrés, que son pescadores, tienen un negocio, y han escuchado de Jesucristo, han escuchado el Evangelio, han escuchado que somos pecadores y quebrantadores de la ley y merecemos el justo juicio de Dios por quebrar la ley santa de un Dios santo. Pero Dios en su misericordia ha prometido salvación en su Mesías y Salvador, y ha cumplido sus promesas, y ha nacido ese Salvador, es Jesús. Nació de una virgen, tal como se prometió por el profeta Isaías. Vino de la genealogía de Abraham y el rey David, tal como se profetizó por los profetas. Se ha cumplido en la persona de Jesús, y ahí está. Entonces Jesús se acerca, ellos escucharon este mensaje, y le dice a Pedro y Andrés en Mateo 4, 19, sígueme. Y dice las Escrituras que ellos dejaron sus barcos y dejaron su negocio y al instante lo siguieron. Y luego usted sigue leyendo y hace lo mismo con otros dos hermanos, con Jacobo y Juan. Les dice, sígueme. Y ellos dejaron sus barcos y su negocio y lo siguieron. Esa fue la primera vez que nosotros encontramos un pasaje en Mateo de lo que significa ser un discípulo. Ahora, quédese conmigo. Hay más pasajes como estos en el Evangelio de Mateo. Se los voy a dar rápido, escríbalos conmigo. Es Mateo 4, 19, Mateo 8, 22, el texto que estamos estudiando hoy, Mateo 9, 9, donde Jesucristo le dice a Mateo, el autor de este Evangelio, dice, sígueme. Y él deja su pecado, su trabajo de robarle a la gente, lo deja para seguir a Jesús. Y luego en Mateo 16, 24, le dice a sus discípulos que se nieguen a sí mismos, carguen su cruz diariamente y lo sigan.
Les dice de nuevo. Y luego en Mateo 19, si usted va a Mateo 19, lo encuentras por la quinta vez, donde Jesucristo encuentra a un hombre rico que se le acerca a él y dice, ¿qué cosa buena tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Se recuerda? Y luego él piensa que es un hombre bueno, dice que él cumple los mandamientos, y Jesús sabe que no, porque nadie aquí cumple los mandamientos. Y le dice que venda sus posesiones y que lo siga. ¿Okay? Y el hombre medita, posesiones, seguir a Cristo. Y si usted lee Mateo 19, él dice, tenía muchas posesiones y dijo, vaya a Jesucristo, y se fue con sus posesiones. ¿Okay? Esos son los 5 pasajes que encontramos en Mateo, donde Jesús dice, sígueme, y luego vemos instrucción en lo que es y lo que no es ser un discípulo de Jesús. O sea, en estos pasajes Jesús le enseña, y Mateo, el autor, nos está enseñando cómo se ve un verdadero seguidor de Jesucristo. Cómo se ve el cristianismo, no como lo definen las noticias, no como lo define el tío o la tía, cómo se ve el cristianismo bíblico definido por Cristo mismo. ¿Okay? Entonces, tal vez hoy se aclare mucha confusión en cuanto usted se encuentre a uno que dice, él dice que es cristiano, pero vive de esta manera. Él dice que él es cristiano, pero mira cómo anda. Tal vez hoy se aclare muchas cosas al ver que Jesucristo define el cristianismo de una manera muy distinta a como el mundo lo define. ¿Okay? Pues con eso en mente, hoy encontramos uno de esos pasajes. Y no es difícil de verlo. Vea el versículo 18 conmigo. Versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar por el otro lado. Vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Vemos que se le acerca a un escriba, pero primero quiero que vea el versículo 18. Y dice que Jesús vio a mucha gente. Esto nos liga o nos conecta con el versículo 1. Mira el versículo 1 donde dice que mucha gente estaba siguiendo a Jesucristo. ¿Okay? Mateo 8:1. Esas multitudes han visto a Jesús, y si usted lee el capítulo 8, ¿qué lo vieron hacer? Sanó un leproso, donde su lepra se le fue de inmediato. Sanó al siervo de un centurión, donde ni tuvo que ir a la casa, solo tuvo que decir la palabra y se sanó. Y luego, cuando leemos el versículo 16 y 17, Jesús está echando fuera demonios con una palabra. Es decir, en el Mateo 8 está demostrando su autoridad divina sobre todas las cosas. Piénselo. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un hombre tocar a alguien que tiene una infección de piel que literalmente se le está comiendo la piel y nadie quiere juntarse? Él lo toca y la lepra se va. ¿O cuándo fue la última vez donde está alguien paralítico y está clamando, está llorando, está en gran sufrimiento y ni se puede mover de su casa, y viene un emperador romano, ¿okay? Un gentil, no es judío, y le viene a Jesús diciendo, mira, tienes que hacer algo, y dice, yo sé quién eres tú, ni tienes que ir a la casa, solo di la palabra, y Jesús, está bien, así sea, y luego va y al instante está sanado. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo vimos a alguien echar afuera demonios, plural, uno y otro, con una palabra? Es decir, no le están echando guerra a Jesús, le dicen sí y se van. Reconocen la autoridad de Jesús. Lo que Mateo nos ha estado plantando es que las demostraciones de milagros están aquí para demostrar que Jesús es quien dijo ser. Y a Él se le ha entregado toda autoridad sobre todas las cosas. Y hay mucha gente siguiéndolo. Yo también lo siguiera, y la gente con dolor lo siguiera, quisiera ver estas cosas con sus propios ojos. Versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, la mucha gente ha venido por todo lo que Él está haciendo. Dice que mandó pasar al otro lado. Quiero que circule la palabra mandó. Es muy importante. La razón que es muy importante es porque, como les he comunicado, Mateo ha estado resaltando la autoridad de Jesús.
¿Se recuerda del centurión? No sé si se recuerda del centurión. Mire, denle solamente un vistazo al versículo 8. Cuando el centurión, mire lo que le dice a Jesús: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra y mi criado será sanado. ¿Y por qué él dice esto? Mire lo que dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Lo que está diciendo es: yo entiendo que cuando encuentro a alguien con autoridad, él solamente tiene que ejercer la autoridad y se somete quien se tiene que someter. Tú no tienes que ir a la casa. Mi punto es esto: Mateo ha estado resaltando la autoridad de Jesucristo. No es accidental que después de que vemos todas estas demostraciones de autoridad, Jesucristo mira a todas las multitudes y da una orden, ¿verdad? Mire la palabra: Jesús mandó a pasar al otro lado. Una versión traduce: Jesús dio orden. Y eso es correcto, porque lo que vemos aquí es un mandato, es un imperativo. O sea, no es negociable, ¿verdad? Es como cuando éramos niños y tal vez su papá o su mamá entraba al cuarto y le decía: limpia el cuarto, ¿verdad? Usted, yo me imagino que no está esperando a que su hijo lo vea como algo negociable. Fue una orden: limpia el cuarto, ¿verdad? Es un mando. Esto es un mando, una orden. En otras palabras, significa que todo lo que estaba en la agenda de cualquiera que decía que era discípulo de Jesús, pues se tenía que poner a un lado para seguir y confiar la orden de Jesucristo. Cualquier prioridad que tenían la multitud, si usted decía que Jesús es Señor, pues se tenía que poner al lado la prioridad para ahora entrar al barco, ir al otro lado del mar, y ya se cambió todo tu schedule. ¿Hace sentido? Ese es el mando, es la orden. Entonces, después de que Jesús da la orden, entra un escriba. Mira el texto. Dice: viéndose Jesús rodeando de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Versículo 19. Y vino un escriba. ¿Qué es un escriba? Un escriba en los días de Jesús era un hombre judío que hacía copias de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento y se aseguraba de hacerlas diligentemente, que sean copiadas en exactitud. Incluso contaba el número de letras que había en cada página, el número de palabras que había en cada página. Él conocía mucho la gramática y conocía mucho el lenguaje hebreo y arameo y era un experto. Pero no solamente se dedicaba a eso, su oficio era eso, pero en adición a eso, como dice un escritor, en la vida judía, un escriba era un experto de la ley de Dios, era un erudito de las sagradas escrituras. En nuestro día, piensen esto: tenía un PhD en las escrituras hebreas, tenía sus doctorados, era un teólogo de teólogos, conocía mucho conocimiento de lo que decía el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Esto es importante porque ese es el hombre que se está acercando a Jesucristo, ¿okay? Y note lo que él dice, el escriba. Dice el versículo 19: y vino un escriba y le dijo, es decir, a Jesús: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. El escriba, esto me llama la atención, reconoce a Jesús como un maestro. El escriba está acostumbrado a ir a seminarios y a colegios, a tener rabís bajo él que tienen algo que enseñarlo. Y es evidente que ve a Jesús y dice: este también es un sabio, él también tiene cosas que decir, él tiene más que enseñarme. Un maestro lo reconoce como alguien que tiene algo que enseñarle a él. Y más significativamente, mire lo que dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Esta es palabra de discipulado, es lenguaje de discipulado. En otras palabras, significa que este escriba es alguien que expresa querer uno de los discípulos, uno de los estudiantes de Jesús. Dice: yo voy contigo, yo estoy interesado en que seas mi maestro. Y expresa un gran, incluso puedo decir emocionante deseo de seguir la doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús,
y los caminos de Jesús. Pero la respuesta de Jesús es un poco sorprendente. Usted, no sé usted, si está leyendo la lectura, yo me imagino que Jesús a este punto dice, wow, qué bien, tengo a otro discípulo, vente, vámonos. No hace esto. Mire lo que responde Jesús. Versículo 20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas o cavernas, madrigueras, cuevas, y las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué significa eso? Esto es un poco rara respuesta a alguien que dice quiero seguirlo. Pero, vamos a repasarlo, pero primero, para entender lo que quiere decir Jesús, tenemos que entenderlo de manera y naturaleza correctiva. Tenemos que entender las palabras de Jesús en una manera de instrucción para el escriba. Es decir, el escriba expresó deseo, pero no lo pensó bien. Y Jesús está llenando los vacíos de su pensamiento. Esto es lo que no has pensado bien. Tiene una naturaleza correctiva. Quiere llenar la deficiencia de su entendimiento. Ahora hablaremos más de esto en un poquito, pero quédese conmigo. ¿Sabes por qué sabemos que la respuesta de Jesús tiene un sentido correctivo? Bueno, sabemos que tiene una naturaleza correctiva para el escriba, porque cuando leemos el Evangelio de Mateo y vemos que alguien se dirige a Jesús como maestro, en el Evangelio de Mateo, Mateo describe a tal persona como alguien que no está totalmente convencido. Alguien que no está totalmente comprometido. Está interesado, pero no está comprometido. ¿Verdad? Quiere saber un poco, quiere saber más, pero no está dispuesto a que Jesús tome total control de su vida. Es un simpatizante. Ahora, solo medite, no es difícil entender esto. Cuando el leproso se juntó, ¿se acuerda que el leproso se acercó a Jesús? Cuando el leproso se le acercó a Jesús, ¿cómo se dirigió hacia Jesús? Mira el versículo 2. Señor, si quieres. ¿Y qué tal el centurión? Cuando el centurión se acercó a Jesús, versículo 6. Señor, mi criado. Y seguimos leyendo y de nuevo el centurión dice, Señor. ¿Ve la diferencia? Mateo está haciendo un contraste entre gente que está totalmente sometida a Jesús y reconoce que es amo, y entre gente que tal vez está considerándolo. Quiero que solo escriba estos textos, tal vez usted los puede revisar en su casa, pero Mateo 12:38, Mateo 19:16, Mateo 22:16, Mateo 22:24, Mateo 22:36, donde vamos a ver este patrón una y otra vez. En adición a esto, el escriba, cuando usted ve a un escriba en el Evangelio de Mateo, Mateo siempre nos dice que los escribas, estos eruditos, estos teólogos, estos súper inteligentes en las Escrituras, los escribas son aquellos a quienes Jesús tiene que corregir constantemente. ¿Okay? Es ese grupo que se cree que lo sabe todo y está cuestionando todo y siempre se opone a Jesús en el Evangelio de Mateo. ¿Por qué le comparto esto? Porque con todo esto en mente, cuando Jesús dice las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, lo tenemos que entender como una corrección a una deficiencia que tiene el escriba. Hay algo que no ha entendido. ¿Qué es lo que Jesús está corrigiendo aquí? Acerca del entendimiento que el escriba tiene de seguir a Jesús. Pues son dos cosas, y quiero dárselas si las quiere apuntar. Primero, Jesús está corrigiendo al escriba en una comprensión errónea, inadecuada, deficiente que él tiene acerca de quién es Jesús. Segundo,
Jesús está corrigiendo en el escriba una comprensión o entendimiento erróneo, inadecuado, deficiente de lo que él piensa que significa seguir a Jesús. O sea, hay dos cosas que Jesús corrige. No entiendes bien quién es Jesús y no entiendes bien lo que significa seguir a Jesús. Quiero que veamos esto juntos. Primero, el escriba tiene un entendimiento erróneo, inadecuado de quién es Jesús. Quiero que tome nota conmigo, e incluso si es su Biblia, escriba y circule lo siguiente. Tome nota de dos cosas que no son accidentales en el texto. Observa la manera en que el escriba se dirige a Jesús. En el versículo 19 le dice, maestro. ¿Sí ve eso? Y observe la manera en que Jesús se dirige a sí mismo. Soy el Hijo del Hombre. ¿Sí notó eso? O sea, le está corrigiendo algo. No sé, en el ejército pasa esto. No es una ilustración perfecta, pero pasa esto. Si tú encuentras a una persona con autoridad y le llamas por el rango equivocado, él te va a corregir, no, mi rango es más alto que eso. O incluso si lo llamas por un rango más bajo, va a decir, no, yo no soy un sargento, yo no soy un capitán. Aquí está viendo ese tipo de corrección. Él le dice maestro y él le dice hijo del hombre, hijo del hombre. La razón por la que esto es muy significativo es porque sí, por supuesto, Jesucristo es un maestro, ¿verdad? Nadie aquí va a decir que Jesús no es un maestro. Claro que es un maestro, estamos viendo su enseñanza aquí. Él es un rabí, le llamaban rabí. Incluso las profecías mesiánicas decían que cuando llegara el Mesías iba a tener un ministerio de enseñanza. Leemos el capítulo 4 y Jesús está predicando y enseñando. Estudiamos el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7, y Él es un maestro y predicador. Por supuesto que Él es un maestro. Es más, Él no solamente es un maestro, Él es maestro con todas mayúsculas. Es decir, es el mejor maestro que ha existido en toda la vida y la tierra. Es el supremo maestro. La Biblia lo llama el verbo, la palabra de Dios hecho carne. Es el perfecto profeta, es el mejor predicador. Por supuesto que sí. Pero recordemos que lo que está ocurriendo es correctivo y didáctico. O sea, algo está deficiente en el pensamiento del estudiante que dice que quiere seguirlo. Y esto es lo que está deficiente. Él es un maestro, pero no es solo un maestro. Jesús es más que un maestro. Si usted va con un musulmano y le habla de Jesús, incluso lee su Corán, ellos van a decir que Jesús fue un maestro. Si tú vas con un judío incluso y lees su literatura, aún los más ortodoxos, y encuentras su literatura, van a decir, Jesús fue un maestro del primer siglo. Si tú vas con un ateo, que fue un historiador, y que ni siquiera crea que en el cristianismo, pero no puede negar la persona de Jesús, porque murió y vivió en la tierra, y ha estado escrito en las Escrituras y fuera de las Escrituras que fue crucificado. Ellos te dirán, sí era un hombre loco que era un maestro radical. No es difícil que usted y yo digamos, sí, es un maestro y tal vez tiene buenas cosas que decir acerca de A, B, C. Pero no solo es un maestro. Jesucristo dijo, mire el texto en el versículo 20, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué significa eso? Esto, lo que acaba de decir, la frase Hijo del Hombre, es muy significativo e importante para todo lector que estaba leyendo esto por primera vez. El Hijo del Hombre es un título mesiánico y exclusivo. Es un título y un oficio de autoridad y poder divina en los cielos y en la tierra. Déjeme darle un ejemplo. Solo escriba este texto, o si es rápido con sus páginas de la Biblia, vaya a Daniel capítulo 7, 13 al 14. Vamos a regresar más de 700 años para atrás,
donde el Dios de Israel le da una visión a un profeta llamado Daniel. Y en Daniel capítulo 7 se encuentra el pueblo de Israel en gran sufrimiento porque el pueblo de Dios ha sido tomado cautivo por Babilonia. Entonces los ha oprimido y están sufriendo y en mucha parte por sus propios pecados, por desobedecer a Dios, por ignorar la voluntad de Dios y rechazar sus caminos. Y ahí se encuentran en sufrimiento, pidiendo por auxilio que los perdone y los libere. Y Dios dice, un día te perdonaré, un día te voy a ofrecer misericordia. Y le da una visión en la noche a un hombre llamado Daniel. Y quiero que vea la visión, porque en la visión Dios va a hablar de un hombre que viene a rescatar al pueblo y traer salvación a los pecadores, pero que traerá juicio y castigo de ira eterna a los que se oponen al quien Él envía. Daniel 7, 13 y 14 dice, en mi visión nocturna miré, y he aquí que entre las nubes del cielo venía alguien, mire, como un hijo del hombre, que se acercó al anciano de días y fue llevado ante él. Y el versículo 15, a este hijo del hombre se le dio autoridad, es de parte de Dios, se le dio autoridad, gloria y dominio soberano, es decir, sobre todo el mundo, sobre todas las naciones. Lo adoraron todas las naciones y pueblos de todas lenguas. Su dominio es eterno y nunca pasará, y su reino es indescrutable. Es decir, nunca ni nadie se podrá oponer a ello. ¿Okay? No sé si les ayuda a pensar esto, a mí me ayuda. En el ejército, cuando viene alguien de alto rango y entra al cuarto, como les he mencionado anterior, se tiene que reconocer la autoridad. Si entra un capitán y estamos en un cuarto, pues se le anuncia, dice, todos atención, y reconocemos la autoridad que entró al cuarto. Pero si entra alguien con más autoridad que el capitán, por ejemplo, un colonel, llega un colonel y llega el coronel y dice, y entra después del capitán, pues todos dicen, atención, y ahora el capitán tiene que darle respeto al coronel. Y si llega un general, ¿verdad? Un poquito más del alto, un general de 4 estrellas, y entra al cuarto, todos los que se encuentran tienen que reconocer a la autoridad que es más grande que ellos. ¿Verdad? Sí, ojalá que el ejemplo se pegue. Este es mi punto. En Daniel capítulo 7 se describe la autoridad más suprema que existe en todo el mundo. Y lo que está describiendo Daniel en su visión es un tiempo donde Dios enviará esa autoridad suprema a la tierra y todo el mundo va a reconocerla. ¿Les guste o no? Se levantará el faraón de la tierra del polvo y reconocerá quién es la autoridad que Dios ha puesto. Se levantará el rey de Babilonia del polvo y reconocerá la autoridad que Dios ha puesto. Levantarán todos los ateos que rechazaron y dijeron que no hay autoridad ni rey sobre sus vidas, y reconocerán la autoridad que Dios ha puesto. Los generales de la historia, los reyes de la historia, los gobernantes de todo el mundo se levantarán, Daniel capítulo 12, de entre los polvos de la tierra, del este al oeste, y reconocerán al Hijo del Hombre que viene en las nubes. Ok, hay más textos, si quiere se los doy para que usted los lea más adelante. Mateo 26, 63 al 65. Pero por el momento, este es el punto que les quiero decir. Jesús le corrige a este escriba una teología deficiente. Sí, es un maestro, pero es mucho más que un maestro. Él es el Hijo del Hombre. Él tiene completa autoridad y poder y gobierno divino.
Tal vez usted y yo tenemos una deficiencia en nuestro entendimiento de Jesús. Si quiere una aplicación de Navidad, aquí está. Llega las Navidades incluso en el mundo cristiano. ¿Qué es lo que pensamos acerca de Jesús? ¿En un bebé solamente? Él es más que un bebé. Eso es la encarnación. Es el eterno Hijo de Dios que nunca tuvo principio, adorado por millares y millares de ángeles antes de su encarnación, que se humilló en forma de hombre. Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y si tienes una deficiencia en decir, no, a mí me encanta de que es hombre, sí, yo estoy de acuerdo, pero Dios en carne y hueso, Jesús está diciendo que el discípulo no tiene la autoridad de encontrar sus propias definiciones acerca de quién es Jesús y quién no lo es. Si tú crees que Dios es puro Dios y no puedes comprender cómo Él puede ser humanidad en un misterio en la carne, y dices, no, ok, yo acepto que es Dios, pero humano como yo, ¿a poco? ¿Entiende lo que estoy pasando como yo? No, Él es Dios. Tienes un pensamiento deficiente de quién es Jesucristo. Si tú dices, Jesús, Él es un Salvador glorioso, murió en la cruz por pecadores, y es cierto, claro que es cierto. Pero cuando Él te manda a hacer algo, tú dices, no, eso no lo quiero hacer. Jesús es Salvador y Señor. Y tenemos una deficiencia en nuestro entendimiento de quién es Cristo. Aquí está la primera lección del discipulado que vemos en el texto. Si quieres seguir a Jesucristo, lo tienes que seguir por quién es Él. Y no puedes definir quién es y no es a tu propio criterio. Segundo, no solamente corrige su mal entendimiento de quién es Jesucristo, este es el punto más grande en este texto por lo menos. Jesús corrige al escriba en su mal entendimiento equivocado, inadecuado, deficiente de lo que implica seguir a Jesús. Versículo 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, cavernas, cuevas, y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Note la respuesta de Jesús. Las zorras tienen guaridas. Esto es un proverbio pequeño. Es decir, las zorras tienen donde salen entre el día, hacen sus trabajillos o salen entre la noche, hacen sus trabajillos, pero siempre tienen un lugar en la tierra donde descansar. Y luego usa otro proverbio pequeñito donde dice, y las aves del cielo salen y vuelan entre el día, pero siempre a la noche llega o el momento de descansar y tiene un lugar donde descansar. Y él lo contrasta con el Hijo del Hombre, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que está enfrente de ellos y le dice a este hombre, ¿sabes qué? El Hijo del Hombre en esta era, en esta tierra, no tiene dónde descansar. La respuesta de Jesús resalta el lugar de descanso que tiene el zorro cuando termina su trabajo diario, la seguridad y el refugio y el hogar de descanso que tienen los pajarillos del cielo cuando se retiran de sus viajes diarios. Y Jesús lo contrasta con el contexto de su estadia terrenal, en la que Él, aunque es el Hijo del Hombre exaltado, que vendrá en las nubes y todas las naciones se someterán a su gobierno, mientras Él está en la tierra en esta venida, no tuvo un hogar permanente, sino que renunció todas sus comodidades, todas las glorias y los privilegios celestiales y abrazó el ministerio del sufrimiento hasta el día de su exaltación. O sea, si quieres ser un discípulo de Jesucristo, no será todo cómodo. Hoy en la mañana, hablando con los varones de la mañana, uno de ellos resaltó, y me hizo mucho sentido, resaltó que las multitudes estaban ahí. Una de las preguntas que tenemos como intérpretes es ¿por qué las multitudes estaban ahí? Mateo 8:18 dice que las multitudes, vio a las multitudes.
Pues como un intérprete solamente tenemos que leer el contexto, de leer lo que estaba antes para ver cómo llegaron las multitudes. Y las multitudes están ahí porque están viendo los milagros de Jesús. Piénselo. Ahí está un ciego viendo, ahí está un leproso con carne limpia, ahí está un paralítico que está saltando y estás viendo los milagros de Jesús. Es muy probable que vas a malinterpretar que Jesús vino a darte todo lo que quieres. Pero si ese es el pensamiento del discípulo, tienes un entendimiento muy equivocado. Y aquí viene la parábola. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre mira su camino. Su camino será un camino de peregrino, un camino de sufrimiento, un camino de rechazo, un camino de hambre, un camino de obediencia al Padre. Este será el camino de los discípulos. O sea, habrá pérdidas aquí para el cristiano. Habrá que negarse a ti mismo para el cristiano. Mateo 16:24, Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El cristianismo no tiene letras pequeñitas en el contrato. Y si alguien les predicó un evangelio así, amados, huya de él. El evangelio nunca ha sido predicado así. El ser ciudadano del reino de los cielos significa que tendrás que vivir como extranjero, como peregrino en esta tierra terrenal y temporal. En esta era, para el discípulo de Jesús, esta vida terrenal estará llena de dificultades, incomodidades y pérdidas terrenales. Y aquí está el punto. Para el discípulo de Jesucristo, debe de tener un programa establecido, debe de tener una mente, un entendimiento establecido mientras camina por esta tierra, que en esta vida terrenal tampoco será nuestro lugar de descanso permanente. This age is not our home. Esta era no es nuestro hogar permanente. Esto debe ser la mentalidad de todos los discípulos de Jesús, y es lo que está deficiente en el discipulado del escriba. Este será un camino y una senda familiar para todos los que buscan seguir al Hijo del Hombre, donde tendrán también que pasar por humillaciones para la honra del Padre, donde también tendrán que vivir una vida de sumisión para las glorias venideras, donde primero tendrán que cargar su cruz antes del día de gloria. Mientras caminamos sobre esta tierra, usted y yo, si somos discípulos de Jesucristo, también sufriremos todo tipo de dificultades, todo tipo de pérdidas y todo tipo de malestares terrenales hasta el día de la exaltación plenamente revelada en el regreso de Cristo. Me gusta cómo lo dijo un escritor, parafraseando lo que Jesucristo le dijo a este hombre. Dijo lo siguiente: Jesús le dice a este escriba que seguirlo a él ni siquiera le garantiza un techo sobre la cabeza. En otras palabras, si me sigues a mí, soy todo lo que tienes. Este discípulo potencial necesita aprender que Jesús es digno de confianza incondicional, incluso si eso significa renunciar a la seguridad y las comodidades terrenales. Seguir a Cristo puede significar perderlo todo en este mundo. Y puede perderlo todo en este mundo, pero Él será suficiente. Nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3:20. Y la vida en la tierra se vive como extranjeros, peregrinos, exiliados en el mundo, 1 Pedro 1:1. Nosotros, quien pertenecemos a Cristo Jesús,
Debemos, como dice el autor de Hebreos, esperar hacia la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Por qué? Porque anhelamos una patria mejor, celestial. Porque Él nos ha preparado una ciudad. Y a los que viven de esta manera, Él no se avergüenza de recordarlos. Viene otro hombre. Mire el versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Versículo 22. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando en la barca, sus discípulos lo siguieron. Quiero que observemos dos cosas en este texto, no son difíciles de ver. El discípulo y su excusa, nuestro Señor y la respuesta a su excusa. ¿Sí lo ve? Primero el discípulo y la excusa. Notemos en el versículo 21 que el que viene a Jesús es un cristiano profesante. Mira el texto. Otro de sus discípulos le dijo. Mira la palabra discípulos. Mateo llama a este hombre que acaba de escuchar la orden un discípulo. Un discípulo se refiere a alguien que ha profesado fe en Jesucristo. Hoy en día sería el que se ha bautizado, el que se ha confesado como un seguidor de Jesucristo. Esto se hace aún más claro porque este hombre, en lugar de llamar a Jesús maestro, en el versículo 21 le dice Señor. ¿Sí nota eso? El escriba le dice maestro, pero este discípulo le dice Señor, que significa que su cristología está bien. Tiene un entendimiento preciso de quién es Jesús. Si usted le hiciera preguntas como un catequismo, ¿quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Él respondería con exactitud. Conoce bien quién es la persona de Jesucristo. Si le hicieras preguntas de qué es la salvación, él pudiera contestarte con versículo y pasaje. Tiene el entendimiento. Pero hay una contradicción con su profesión. Vemos esta contradicción en la respuesta del discípulo que llama a Jesús Señor, pero le provee una razón y una excusa en por cual no lo puede obedecer. Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Este es el razonamiento, esta es la excusa que este discípulo le está dando a Jesús en por qué no puede y no podrá obedecer a Jesús en este momento en particular. Hay un poco de debate en qué significa primero déjame enterrar a mi padre. Algunos dicen, ¿será que su padre ya murió y necesita ir a enterrarlo literalmente? Su papá murió, tiene que hacer los arreglos funerales. O significa que su padre todavía no murió, va a morir pronto, va a morir en el futuro, y él quiere esperar hasta que su papá muera. ¿Okay? Y quiere esperar hasta que se muera para poder hacer su respeto como hijo, y luego va a seguir a Jesús. Bueno, vamos a considerar esas dos opciones. Si le está informando a Jesús que su padre ha muerto, es decir, ya está muerto y necesita regresar para hacer los arreglos finales de algún tipo, y luego se pondrá al día con Jesús más tarde y lo seguirá como un discípulo de tiempo completo en un tiempo futuro. Si este es el caso, entonces los judíos del primer siglo tenían la costumbre de enterrar inmediatamente. Tal vez en nuestros países hemos visto más, no vemos esto tanto en los Estados Unidos. En los Estados Unidos alguien fallece y lo metemos en un lugar donde puede ser congelado su cuerpo y preservado. E incluso he visto funerables a un mes en adelante. Pero esto no es el caso en el contexto del Medio Oriente y no es el caso para muchos de nosotros. Cuando fallece alguien, lo entierras esa misma semana, incluso en 2 o 3 días. Este era el contexto de los judíos. Si este es el caso, el papá ya murió y ya fue enterrado. Pero las tradiciones judías tenían unas tradiciones donde después de un mes el hijo tenía que regresar y tenía que hacer arreglos en el sepulcro. Y después, en un año, tenía que regresar de nuevo y hacer otros arreglos para demostrar un tipo de respeto a su padre muerto. ¿Okay?
si este es el caso, lo que está sucediendo con esta situación, entonces lo que está diciendo este hombre sería algo como esto. Mira, Señor, yo sé que tú eres Señor y tenemos que obedecer, pero todavía tengo ciertas cosas que tengo que hacer. Y tal vez te pueda seguir en un mes o tal vez en un año, pero ahorita no puedo seguir lo que me estás diciendo. Ahora, antes de que alguien piense que Jesús está enseñando a que se deshonre al padre y al madre, le aseguro que Dios en carne y hueso no se está contradiciendo a sí mismo. En Mateo 15, no lo tiene que leer hoy o en este momento, pero lo puede escribir, Mateo 15, Jesús va a reprender a los líderes religiosos por faltarle respeto a sus padres. Los líderes religiosos, sus papás ya estaban ancianos de edad y no querían cuidarlos. Y Él los reprende y dice que no honran a sus padres y a sus madres. Entonces Jesucristo no está en contra de la honra de su padre y su madre. No lleguemos a esa conclusión. Solo una nota de lado. Pero segundo, quédese conmigo, la otra probabilidad, déjeme primero enterrar a mi padre. Puede significar algo más. Puede significar que Él quiere regresar y esperar hasta que su padre muera y luego seguir a Jesús. En otras palabras, tal vez no está muerto su papá y Él quiere regresar hasta que se muera su papá. Esta frase, déjeme primero ir y enterrar a mi padre, es una frase que todavía se usa hoy en el Medio Oriente. Si usted va al Medio Oriente hoy y alguien dice la frase, déjame primero ir y enterrar a mi padre, no se usa para hablar de un padre que ha fallecido recientemente. Hoy en día se usa esa frase para hablar de la responsabilidad que tiene un hijo de ayudar a su padre en el negocio familiar hasta que fallezca para recibir los derechos de herencia. Hoy en día todavía se usa esa frase y se usa para decir, tengo un compromiso con mi papá y tengo que esperar hasta que se termine su vida, 40 años, 50 años, y luego él me va a dar el negocio. Y si no hago eso, no me va a dar el negocio. Entonces, es probable que es lo que está diciendo este joven, este discípulo. Si este es el caso, esta es la excusa que le está proveyendo a Jesús. Escucha, sería algo como esto. Señor, amo, maestro, gobernante de toda mi vida, no puedo seguirte ahora mismo en esta orden. Tengo unos asuntos familiares que atender y no sé cuánto tiempo me llevará esto. Tal vez un mes, tal vez 3 años, tal vez 40 años. Pero cuando esté terminado en ese futuro, después de que yo cumpla con lo que yo necesito que cumplir, luego te seguiré como tu discípulo de tiempo completo. Pero ahorita no puedo seguirte. Ahora, el debate es cuál de una es esta. Bueno, yo creo que es la segunda, pero tiene la misma excusa. I can't follow you right now. No te puedo seguir en este momento. ¿Por qué? Porque cualquiera que sea tu prioridad, yo tengo otras. Es posible, amados amigos y hermanos, es posible que tu teología sea precisa, que sepas defender doctrina. Es posible que hayas sido bautizado en las aguas y hecho la buena confesión. Es posible que llames a Jesús Señor, con todas sus implicaciones, Dios en carne y hueso, amo y gobernante sobre mi vida. Tener teología bastante precisa y buena, pero no ser obediente a Jesús y no seguir a Jesús. Solo ser un profesante de labios con un corazón lejos de Jesús. Este discípulo le está dando a Jesús esto mismo, una excusa de por qué no va a seguir a Jesús sus mandamientos, debido a que tiene otras prioridades que él considera más importantes que seguir a Jesús y el mandato de Jesús en este momento. Cualquiera que sean las prioridades de Cristo, claramente no son las prioridades de este hombre. Y algo dijo, me gustó lo que dijo un varón esta mañana, dijo, si había una excusa perfecta, yo creo que esa sería la excusa perfecta.
Dijo, eso es una buena perspectiva. Imagínate, están todos tal vez, oh man, yo no puedo ir. Y luego dice uno, oh, pues yo tengo una razón por qué no puedo ir. Mira, esta es la razón, tengo que enterrar a mi padre, mira todos los negocios, mira todo esto. Dices, excusa perfecta. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme a mí. Eso se escucha un poco pesado. La respuesta de Jesús, versículo 22. Sígueme, mire eso. Sígueme. Esto no es la primera vez que se lo dijo. En el versículo 18, recuerde, Jesús vio a la grande multitud y dio una orden: vayamos al otro lado. Esta es la segunda vez que Jesús, en su paciencia y su grande misericordia, le dice a este discípulo de nuevo su instrucción: sígueme. Y es un imperativo, es una orden. Literalmente es, come here, ven acá. Esta repetición del mandato inicial nos dice varias cosas que no debemos de perder. Nos dice que Jesús no acepta su excusa. Y nos dice que Jesús no cambia o edita su orden para que llegue a nuestro criterio. O sea, usted y yo no nos toca definir lo que significa ser un discípulo. Eso se lo toca a Jesús. Para decirlo de otra manera, usted y yo no tenemos el derecho de definir el cristianismo. Jesús define el cristianismo. Jesús, en dar esta respuesta, está colocando su agenda como primordial antes de la agenda del discípulo. Le está diciendo al discípulo, tienes prioridades, pero las mías son más importantes. Más específicamente, le está diciendo a él que ponga a Cristo antes que todas las cosas, antes que su padre, antes que su negocio, antes de cualquier relación, antes de cualquier negocio terrenal. Esto es el llamado al discipulado. Abandono total para Cristo. Y cualquier cosa que nos pida, estaremos dispuestos a dejarlo. El cristianismo bíblico no compartimenta y tiene ciertas partes de la vida cristiana que no están entregadas a Cristo. El cristianismo bíblico no tiene áreas de nuestras vidas donde Jesucristo no reina y donde no tiene dominio. No tiene un cuarto secreto en el corazón donde dices, no, aquí no puedes entrar. Y aquí no me puedes decir lo que voy a hacer y no voy a hacer, lo que voy a creer y no voy a creer. Si ese es el entendimiento de discipulado y cristianismo que tenemos, lo tenemos que abandonar. Porque es un discipulado deficiente, inadecuado e incorrecto. Que los muertos entierren sus muertos puede significar que los muertos espirituales se preocupen por esto, deja que los incrédulos se encarguen de esto. Puede significar y referirse, deja que los empresarios funerables y otras personas se encarguen de los arreglos. Pero lo que significa en exactitud esta palabra un poco difícil, esta frase un poco difícil de interpretar, todos entendemos exactamente lo que está diciendo Jesús. Él nos está enseñando lo que significa seguirlo y que cuando Él nos llama no podemos poner nada enfrente de Él o sobre Él. ¿Qué excusas proveemos nosotros? Al fin eso es la aplicación.
al oyente. ¿Qué excusa estoy poniendo yo? Ya lo viste, iglesia, lo vimos. Vimos demostraciones de poder. Le dijo a los demonios, go, vete, y se fueron huyendo. Le dijo a la lepra, te vas, y se fue. Le dijo al ciego, ve, y vio. Le dijo al lepro, sano, y está sano. Le dijo al centurión, no voy a ir a tu casa, él está sano, y inmediatamente. Y somos nosotros que decimos, no, Señor, no puedo, Señor, no estoy dispuesto, Señor. No confundamos la paciencia de Jesucristo. Lo que estamos viendo aquí es la amorosa instrucción del Dios encarnado hacia sus oyentes. Él es el Hijo del Hombre y vendrán las nubes a traer juicio en contra de todo enemigo. Pero lo vemos aquí en carne y hueso. Viene en un asno en Jerusalén, entrando humilde el Mesías. Será crucificado por su iglesia, no por sus pecados. Él es inocente, se lavó las manos Pilato. Herodes se burló, es inocente este hombre. Está tomando el juicio de todo pecador, cualquier pecador que confíe en Él y lo siga. ¿En qué área no estamos dejando que gobierne Jesús? ¿Qué excusas estamos proveyendo al Señor en por qué no podemos seguirlo al otro lado? Ahora, termino con esto. Versículo 23. Y entrando él, Jesús, en la barca, mire, sus discípulos le siguieron. Se hizo bien claro en ese día quién era su discípulo y quién no. Picture it in your head. Ponlo en tu mente. Ahí están. Cuando leemos los otros evangelios vemos que hay más de una barca. Ahí están las barcas. Dice, vámonos. Y ahí se sube Juan, ahí se sube Rogelio, ahí se sube todos, empiezan a subir. Y luego están unos, ahí está el escriba considerando, no sé, sí, ¿cómo? ¿No vamos a regresar en la noche? Y ahí está el otro, el discípulo que dijo, no, pero los negocios de mi papá. Y ahí se están subiendo, se está subiendo uno y otro. Y ahí está otro, y ahí está otro que se quedó. Ahí está la mujer que se quedó, ahí está el varón que se quedó. Ahí están los jóvenes que se quedaron. Ahí están todas las excusas. Y los discípulos se subieron. ¿Y sabes qué vimos allí? Que Jesús es de más valor que todas las otras cosas. Eso es lo que vimos ahí. Porque mientras están contemplando las excusas, mientras está diciendo, pues no, es que mira, tengo mi papá o tengo esto, vieron a Jesús y dicen, no, Él es Jesús. Él es el que murió y morirá por el pecado. Yo soy un pecador. Él es más valioso que A, que B, que C y que D. Él. Lo que vemos aquí es la supremacía de Jesús. Cuando un pecador escoge a Jesús sobre todas las cosas, demuestra la realidad de que no hay nadie como Él en toda la tierra. Y cuando un hombre o una mujer escoge las cosas en vez de Jesús, declara una mentira de que eso es mejor y más valioso que Él. Y eso no es verdad. Los discípulos de Jesús lo seguirán sin importar el costo, porque lo
aman y han llegado a ver la realidad de que Jesús es de supremo valor. Termino donde inicié. ¿Eres un discípulo de Jesús tú? No estoy hablando del discipulado que usted ha definido o que yo he definido. Estoy hablando del discipulado que Jesucristo ha definido. Eres un discípulo de Jesús tú. Pues hoy, si tienes una deficiente entendimiento y definición de lo que es el cristianismo, solo es comodidades y privilegios, tienes que abandonarlo y tienes que seguir a tu Salvador. Eso es seguir a Jesús.